Cristo, el cimiento de la iglesia. Ese es el tema de esta noche, Cristo, el cimiento de la iglesia. Y quisiera hacer una oración antes de comenzar. Padre, te doy gracias por la oportunidad de estar compartiendo con familias preciosas que están conectadas, con cada persona de aquel lado, en los lugares donde están conectados, Señor. Tu palabra sea enviada directamente al corazón de ellos, que llegue como una espada de dos filos, que sea depositada, Señor, en buena tierra, el mensaje de esta noche como una semilla maravillosa. Tu palabra, la Biblia dice que todo lo que está escrito ahí son semillas maravillosas que siembras en el corazón de las personas y que pueden producir fruto. En el nombre de Jesús declaramos toda distracción es echada fuera, es reprendida en el nombre de Jesús, y todo el enfoque para tu palabra. Señor, amamos tu palabra, deseamos tener más acerca de tu palabra. La abrazamos en esta noche en el nombre de Jesús y que produzca mucho fruto. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Muy bien. Así es que Cristo, el cimiento de la iglesia. Sabes, el término iglesia se usa ya muy comúnmente, inclusive en diversos grupos que ya no tienen que ver nada ni siquiera con religión, le llaman iglesia. El término iglesia se ha como diluido mucho, pero la idea de Dios en la Biblia no es lo que hoy conocemos como iglesia. La idea de Dios en la Biblia es diferente. El término iglesia que usa el Nuevo Testamento significa la reunión de los que gobiernan, la junta de gobierno. Ese término fue como acuñado, como traído de la antigua Roma, de la antigua Grecia, donde se reunía el César con su comité de gobierno, y a esa reunión de esas personas importantes le llamaban la eclesía o la iglesia. Y Jesús usa el mismo término en la Biblia para mostrarnos que los hijos de Dios tienen autoridad y que cuando se reúnen, ¿verdad? Cuando nosotros nos congregamos cada domingo en la reunión presencial, se reúne la iglesia, pero la iglesia es la reunión de los que gobiernan, y hay palabra profética, y la unción del Espíritu Santo está derramándose ahí, la presencia de Dios. Este domingo tuvimos una reunión muy plena, muy maravillosa. Todos fueron impartidos de esta presencia de parte de Dios, y va a ir en aumento, porque ese es el modelo de la iglesia. La iglesia fue diseñada por Dios y fue manifestada a través de Jesucristo, y el cimiento de la iglesia es Cristo. Así es que muchas veces decimos, ¿cuál es la iglesia correcta? ¿De esta religión o de aquella religión? Pero hoy entenderemos cuál es la iglesia correcta, cuál es la iglesia verdadera. Así que bueno, entendemos que cuando vino Jesús a anunciar el mensaje del Evangelio, el mensaje del reino de Dios, vino a restaurar todas las cosas, vino a poner en orden todas las cosas, ¿verdad? Y vino a anunciar la salvación. Entonces estableció su iglesia para edificar el reino de Dios a través de personas, de los hijos de Dios, los que han recibido a Cristo como Salvador, los que han decidido caminar con Él, los que han decidido entregar sus vidas, ¿verdad?, para servir a los propósitos del reino. Y me estoy refiriendo a la iglesia. Entonces, Dios determina que a través de Jesús, la iglesia sea la que edifique el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿la iglesia qué va a reflejar? La iglesia va a reflejar su gloria, su poder, su autoridad, los recursos, el amor, la misericordia, la gracia, la verdad, la imagen y semejanza de Dios a través de la iglesia. El apóstol Pablo también le llama el cuerpo de Cristo porque funcionamos como un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo tiene diferentes miembros, pero cada uno de ellos es muy importante. Somos el cuerpo de Cristo porque Cristo es nuestra cabeza. Entonces esa es la iglesia. Su iglesia es el medio por el cual Dios establece su reino aquí en la tierra. No es cualquier iglesia, ¿verdad? Es a través de esta iglesia, la iglesia verdadera, donde Cristo es el fundamento, que Dios edifica matrimonios, familias, paternidad, amistad, economía, ¿verdad? Todos los modelos sociales, la política, el gobierno. Cuando la pasamos a través de la iglesia, ¿verdad? Cuando la fundamentamos en la iglesia, entonces todo cambia. Y quiero pedirte que me acompáñame a la Biblia. Vamos a leer
una parte de la Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Voy a leer del versículo 13 al 18. Hay un evento aquí. Te voy a poner en contexto para que podamos entender lo que estamos leyendo. Jesús toma a los discípulos y los lleva a un lugar apartado. Y en ese lugar apartado comienza a hacerle preguntas a sus discípulos acerca de lo que han observado, qué habían observado en todo este tiempo en que las multitudes veían a Jesús, pero ellos habían estado muy cerca de Jesús. Así es que en este contexto Él se lleva a sus discípulos a este lugar, un lugar apartado, un lugar de descanso, un lugar donde Jesús quería pasar tiempo de comunión con ellos. Voy a tomar la versión internacional, Mateo 16, verso 13 al 18. Versículo 13. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Verso 15. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y en el verso 16 hay algo impresionante. Verso 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. 18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Este texto es de mucha importancia porque nos está revelando la idea de Dios a través de Jesús, de cómo se va a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Jesús tenía que ir a la cruz del Calvario, iba a morir, ya no iba más a estar con sus discípulos ni con nosotros. Él iba a ascender al Padre, pero iba a dejar al Espíritu Santo. Iba a dejar todos los principios y fundamentos que les enseñó a los apóstoles, a los discípulos que luego fueron apóstoles, ¿verdad? Y ellos iban a establecer la iglesia. En realidad ellos fueron los que iniciaron la iglesia, los discípulos de Jesús. Pero debía de haber un cimiento, debía de haber un fundamento, y Cristo es el fundamento de la iglesia. Así que, miren, analicemos un poquito este texto. Dice que van a una región llamada Cesarea de Filipo, que era una región que usaban los romanos, ¿verdad? Ya eran los conquistadores de todas esas tierras, y usaban los romanos, y precisamente llegaban los gobernantes y autoridades a ese lugar. Y Jesús elige ese lugar como para dar a entender, nosotros somos gente de gobierno, nosotros somos gente que gobierna en las regiones espirituales. No eran en las regiones naturales, pero Dios quería revelar el fundamento de su iglesia. Y dice entonces que hay dos tipos de personas aquí que tenían un concepto acerca de Jesús. Las multitudes que lo seguían de lejos, que lo seguían para recibir o obtener algún favor, ¿verdad? Y podemos ver ese tipo de personas tal vez en las iglesias que vienen para que, como tienen un problema, pues que Dios les ayude en el problema, y cuando se acaba el problema entonces ya se solucionó y entonces ya dejan de asistir. Ese es un tipo de personas que tienen un concepto de Jesús como que lejano, como que lo ven de lejos, ¿verdad? Como que ciertos conceptos, pero ellos siguen todavía metidos en sus vidas personales, ¿verdad? Y tratando de resolver las cosas a su manera. Esos son un tipo de personas. Y dice, ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Porque así le llamaban a Jesús, el Hijo del Hombre. O sea, decían, Él es un ser humano, ¿verdad? Lo veían hacer milagros, señales, y entonces el concepto en que tenían a Jesús era que era un profeta, alguno de los profetas que había reencarnado. Entonces Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y viene la revelación que Dios pone en el corazón de Pedro, porque Pedro no podría haber concluido esto, no lo podría haber concluido, tuvo que haber sido una revelación de parte de Dios, y entonces le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús ahora es el Cristo revelado, toda iglesia que tenga la revelación del Cristo será una iglesia bien fundamentada, será la iglesia verdadera. Toda iglesia en donde cada uno de sus miembros comienza a entender la revelación del Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios que da vida, el que envió a su Hijo para darnos vida.
y el Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿quién dicen que soy yo? Dijo Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el verso 17 dice Jesús: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Y por qué es tan importante esta revelación? Porque dice el verso 18, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán sobre ella. Entonces, vamos a entender cosas impresionantes en esta noche. ¿Ok? Vuelvo a repetir, Cesarea de Filipos era una fortaleza romana, y esto les recordaría que estaban bajo conquista de los romanos, pero ahí Dios revela, por medio de Pedro, revela que está surgiendo la iglesia de Jesús, que el fundamento de la iglesia es Jesús. Las circunstancias no afectan cuando el cielo quiere venir a la tierra. Eran tiempos difíciles, había una revuelta política, social, los romanos estaban conquistando esas tierras, pero las circunstancias terrenales no afectan los proyectos, las agendas de Dios. El reino de Dios es mayor. La gente tenía una percepción equivocada de Jesús. Decían que era alguno de los profetas de la antigüedad. No tenían una relación cercana con Jesús. Y si no tienes una relación cercana con Jesús, no tienes una revelación de quién es Él. Relación íntima te da revelación. Entonces, los que habían estado con Jesús muy cerca, los que andaban muy cerca, ¿verdad? Dormían donde Él dormía y comían donde Él comía, y le habían entregado sus días para andar con Jesús. Entonces ellos recibieron la revelación del Cristo. Los discípulos, ¿verdad?, no tenían muy claro exactamente quién era hasta que vino la revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora analicemos algunos conceptos y algunas palabras aquí. La palabra Cristo viene del griego Christos, que quiere decir el ungido, revestido con el poder del Espíritu Santo para hacerlo sobrenatural, el que tiene la autoridad del poder del cielo en la tierra. El Cristo quiere decir el que está revestido con el poder del Espíritu Santo, cuyo Espíritu Santo ha venido sobre él y tiene una conexión del cielo con la tierra, tiene autoridad de lo sobrenatural, de lo que no se ve, para que ordene lo que se ve. Y por eso es que él tenía la capacidad, tenía el poder, en él estaba el poder del Espíritu Santo para sanar a las personas, para liberar a las personas, para quitar opresión de la gente, y las multitudes lo seguían. Entonces, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no había un ser humano en ese momento, ninguno había que tuviera el Espíritu Santo sobre él y todo el poder del cielo en él. Solamente él era el Mesías, ¿verdad? Lo que era imposible para el hombre, sanar, liberar y restaurar, estaba en Jesús. Así que tú eres el Cristo. Toda iglesia que entienda, toda iglesia que tenga esa revelación en su corazón, del Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces será una iglesia que tenga poder, porque se moverá el Espíritu en ese lugar, en esa iglesia, en esa reunión. Estará el ambiente de Dios, estará el cielo en la tierra. Y entonces Jesús le responde: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero sabes, ahí hay algo bien interesante, porque le dice Simón y luego le dice Pedro. Y Simón, el nombre de Simón quiere decir una vara frágil que se vence con el viento hasta romperse. Esa es la traducción del nombre Simón. Una vara, una rama que es frágil y que cuando el viento sopla fuerte se rompe. Entonces, lo que está diciendo aquí la Biblia es impresionante. Sin la revelación del Cristo somos débiles. Estaremos enfermos, deprimidos. Te sentirás rechazado, a veces sin valor, sin estima, inseguro, temeroso, en derrota y arruinado. Ese era el problema de Simón, ¿verdad? Simón, vara frágil, eres frágil, cualquier cosa te puede mover. Pero ahora ya no serás Simón, viene esta revelación y ahora serás Pedro. Pedro quiere decir roca, quiere decir cimiento. Y dice entonces, sobre esta revelación del Cristo,
yo voy a edificar mi iglesia. Tenemos al Cristo maravilloso de la gloria en nuestras vidas y se ha revelado a nuestros corazones. Por eso es que podemos vencer. Dice, las puertas de la muerte no prevalecerán sobre la iglesia. Así que llegamos a Cristo como Simones, éramos frágiles, estábamos enfermos, oprimidos, esclavos de toda clase de cosas, ¿verdad? Cada quien sabe su historia personal, pero estábamos esclavizados en cada situación de la vida, ¿verdad? Y llegamos como Simón, frágiles, nos rompíamos con cualquier movimiento del viento, pero Jesús le dice a Simón, ahora tú serás Pedro, que significa serás el cimiento. Ahora Pedro es un cimiento. Ahora Pedro es el cimiento que las tinieblas no pueden vencer. Ya no eres frágil, ya no eres débil, ahora eres roca. Y lo que está diciendo aquí Jesús, cada uno de los que tome la identidad de Cristo, cada uno de los que tome esa vestidura de Cristo, porque Cristo iba a ir a la cruz, Jesús iba a ir a la cruz y a morir en la cruz, pero nos iba a dar su identidad, nos iba a dar esa naturaleza. Cada vez que alguien cree en Jesús, camina con Él, su mente empieza a ser renovada, empieza a entender quién es Él, y como hijo de Dios, Él fue el primogénito de muchos, pero nosotros somos parecidos a Él. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no somos frágiles, que ya no somos débiles si Él está en nosotros. Ahora somos parte también de la iglesia de Cristo. Así es que Jesús debía venir como un ser humano, aunque Él era Dios, el Hijo del Hombre no es cualquier persona, porque por sus venas circula la sangre divina, la genética de Dios estaba en Jesús. Y lo que está diciéndonos esta escritura es, mi iglesia es fuerte, mi iglesia es fuerte. Cuando se reúne la iglesia, las tinieblas tiemblan. Cuando la iglesia empieza a hablar la palabra de Dios, cuando la iglesia comienza a entender que el Cristo vino a limpiar nuestros pecados, que vino a quitar toda enfermedad, que vino a quitar todo pasado, anular todas las actas legales que estaban en nuestra contra de parte del diablo que nos acusaba y que usaba, ¿verdad?, para perjudicarnos. Todo eso se quitó en la cruz del Calvario y vino a darnos una vida nueva. Y esa vida nueva ahora la vivimos de frente a un sistema que puede estar en contra de nosotros, un sistema espiritual de tinieblas que está en contra de los hijos de Dios, pero no prevalecerá. Aquí dice esta escritura que si tenemos bien claro quién es el Cristo en nuestras vidas, y yo te preguntaría, ¿quién dices tú que es Jesús? ¿Quién dices tú? ¿Qué representa para ti Jesús? Porque en la medida de la revelación del Cristo que tú tengas en tu corazón, es la medida de victoria que vas a tener. ¿Realmente es el que se llevó tus enfermedades? Tendrás victoria sobre la enfermedad. ¿Realmente es el que trajo prosperidad a tu vida? ¿Se hizo pobre para que tú fueras rico? Entonces tendrás prosperidad en tu vida. La calidad, el nivel de revelación que tú tengas del Cristo es el nivel de autoridad que tendrás sobre las tinieblas. Porque mira, hay un sistema de tinieblas que quiere arruinar, que quiere matar, destruir. Y entonces dice la Escritura que las puertas de la muerte no prevalecerán sobre la iglesia. Tú y yo somos la iglesia, pero necesitamos entender quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Todas las personas están buscando un camino, una verdad, respuestas que les lleven a realizarse en la vida. Y cuando vienen a Cristo, entonces comienzan a entender que Jesús ya lo hizo todo y que el Cristo, el ungido, el que fue a la cruz del Calvario, el que resucitó al tercer día y nos dio una nueva vida, una nueva esperanza, ese es el que nos da la victoria. Así es que tú y yo, iglesia, tenemos la victoria. Esa es la iglesia correcta. No estamos anunciando otro mensaje. El mensaje es Jesucristo. Jesús fue el Hijo del Hombre, pero cuando va a la cruz y resucita el tercer día se convierte en el Cristo maravilloso de la gloria. En Jesús estaba la manifestación del reino. Jesús es el Salvador, pero Cristo es el eterno que estará con nosotros por toda la eternidad.
Vamos a otra escritura que está en Colosenses capítulo 1, verso 26 y 27. Versión Reina Valera contemporánea. Colosenses 1:26 dice: el misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los no judíos, y que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Dice aquí Pablo, el apóstol, a los colosenses. Los colosenses era una iglesia de muchas personas que no eran judías, les llamaban gentiles a los no judíos. Entonces era una iglesia de muchos no judíos. Y dice aquí el misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos, pero que ahora ha sido manifestado a todos sus santos, ¿verdad? Santos se refiere a todos los miembros de la iglesia, todos los que habían sido perdonados sus pecados, que habían recibido a Cristo, les llamaban santos. Y dice el verso 27, ¿cuál es ese misterio? Cristo en ustedes. ¿Quiénes son ustedes? La iglesia. Cristo en la iglesia. Cristo revelado en la iglesia. Es la esperanza de gloria. Es la esperanza de una manifestación para esta sociedad perdida que está en tinieblas. Cristo en la iglesia. Y en este tiempo Dios quiere levantar iglesias genuinas, iglesias que tienen al Cristo revelado, iglesias que van más allá, ¿verdad?, de lo natural, iglesias en donde se mueve lo sobrenatural, donde las personas pueden ser restauradas, pueden ser sanadas, donde el pasado de la gente puede ser completamente vencido y las personas pueden avanzar a un destino glorioso planeado. Dice aquí entonces que este es el misterio de las riquezas de su gloria. Dios había pensado no solo manifestarse a los judíos, porque Jesús viene de los judíos, no solo había pensado manifestarse a ellos, sino manifestarse a toda una sociedad, todo el que crea, todo el que esté dispuesto a caminar con Jesús. Y dice entonces que la esperanza para esta sociedad es Cristo en la iglesia. Tú te conviertes en esperanza para los que te rodean, para los tuyos, para una sociedad que no le conoce, para una sociedad que tal vez tenga una religión y que de oídas sabe de un Jesucristo, ¿verdad? Que de oídas sabe que hay un Dios, pero no le conoce, anda en tinieblas, no sabe cómo caminar en esta vida dando fruto. Y entonces, cuando te conocen a ti, iglesia, ellos tendrán esperanza. Tú serás, ¿verdad?, para ellos esperanza si Cristo está en ti, si tú reflejas a Cristo, si el cimiento de tu vida es Cristo. Cristo es el cimiento de la iglesia. Ese es nuestro mensaje, ese es el mensaje transformador. Y por eso anunciamos a Cristo, lo enseñamos, lo predicamos, y es importante que la iglesia conozca quién es Cristo. Imagínate que estamos reunidos ahí con Jesús, y Él te pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Después de todos estos 10 años, no sé cuántos años hayas tenido en la iglesia, algunos tienen unos meses, acaban de llegar, ¿verdad? Y están con un hambre y una pasión de conocer más de Cristo, pero otros ya tienen 3, 4, 5, 10 años en la iglesia. Y si yo te preguntaría, ¿quién dices tú que es Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? Más allá de un concepto, más allá de que te sabes de memoria muchos versículos, más allá de eso, ¿qué estás viviendo acerca de Jesús? ¿Qué es lo que tú puedes decir? Yo he podido vencer. Las puertas de la muerte no están prevaleciendo. Puertas en la iglesia, en la Biblia, puerta quiere decir autoridad. Entonces la autoridad de la muerte, la autoridad del que quiere arruinar tu vida, la autoridad del que quiere atorar las relaciones, la autoridad del que quiere destruir las familias, la autoridad del que quiere destruir el cuerpo de las personas a través de enfermedades, la autoridad de las tinieblas, de la muerte, ya no puede vencer porque nosotros tenemos al vencedor. Pero ese vencedor está revelado en nuestro corazón. El que triunfó en la cruz del Calvario está revelado a nuestro corazón. Por eso han cambiado muchos conceptos, por eso ha renovado nuestra manera de pensar, por eso ahora hablamos diferente, por eso profetizamos cada vez que hablamos. Ya no hablamos negativo, ya no hay queja en nuestra boca, ya no hay cosas que estamos lamentando todo el tiempo en nuestra boca, sino estamos hablando lo que entendemos, porque Cristo es nuestro cimiento. Hemos entendido que el reino de Dios ha llegado, que está en nosotros, que el Espíritu Santo está en nosotros y tenemos la revelación del Cristo.
el Cristo, el ungido de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este misterio se hizo una realidad, se dio a conocer. Cristo en la iglesia es la esperanza para una sociedad perdida. Iglesia, quiero decirte que tú y yo somos la esperanza para una sociedad perdida. Muchos están buscando soluciones, muchos están buscando a Dios, muchos están buscando cómo llenar esos profundos vacíos en diversas cosas. Están dispuestos hasta pagar dinero y grandes cantidades y lo que sea, con tal de encontrar esa llenura de los vacíos, y se meten en religiones, y se meten en cosas obscuras, y se meten en toda clase de filosofías y doctrinas que no los van a llevar a esa plenitud, porque están buscando una verdad. Ellos no lo saben, pero están buscando a Cristo. Así es que cuando se encuentran contigo, iglesia, cuando platican contigo, y tú les hablas y les reflejas al Cristo revelado porque está en ti, entonces ellos tienen esperanza. La esperanza de gloria. Tú y yo somos la esperanza de gloria para esta ciudad que tanto lo necesita, para las personas que te rodean, ya sea tu familia, cercanos, con los que trabajas, los que te conocen y que no saben acerca de Jesús. Tal vez tengan un concepto equivocado acerca de Jesús. Piensen, ¿será algún profeta, algún iluminado? Algunos le dicen, oh sí, fue un iluminado, igual que todos los demás que fueron iluminados en la antigüedad. Y lo tienen en ese concepto a Jesús. Pero tú y yo tenemos la revelación del Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el cimiento de nuestras vidas. Ese es el cimiento de la iglesia. Nos dio su identidad. Nos dio un estado y una condición en imagen y semejanza a la de Él. Nacimos de nuevo cuando recibimos a Cristo Jesús. Cuando Él resucitó al tercer día, el espíritu de resurrección, por cuanto tú lo has recibido, en tu corazón vino ese espíritu de resurrección y te hizo venir a una vida nueva en el espíritu. Y ese espíritu nuevo que está en nosotros es la imagen y semejanza de Jesús. Y cuando viene la revelación del Cristo, ese espíritu toma autoridad y poder, se alimenta de la palabra, se fortalece con la palabra, la fe va aumentando y nuestra relación con el Espíritu Santo cada vez es más estrecha. Por lo tanto, tenemos autoridad sobre las puertas de la muerte. Amén. Así es que estamos en la iglesia correcta. Estamos en la iglesia correcta y metámonos más, ¿verdad? Con Él. ¿Sabes? Existió un profeta. Vivió muchos años antes, 800 años antes que Jesús, un profeta llamado Isaías. Él escribe un libro que es parte de la Biblia, el libro de Isaías, y en el capítulo 61 quiero leer 2 versículos, porque Isaías recibe revelación de quién será ese Cristo, quién será el ungido. Aquí le llama el ungido, pero es el Cristo, ¿verdad? Isaías 61, acompáñame, Isaías 61, versos 1 y 2, nueva traducción viviente. Mira lo que está diciendo, lo dice en primera persona, pero no está hablando Isaías para sí mismo, sino está profetizando que este texto lo iba a leer Jesús en un momento dado. Y dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar a que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Oh, qué tremenda profecía de Jesús. Dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, por cuanto me ha ungido, porque el Señor me ha ungido. Quiere decir, dijimos lo que significaba el Cristo. Cristo quiere decir el ungido por el Espíritu Santo. Y aquí está describiendo Isaías que vendría un hombre que diría estas palabras, y se cumplieron cuando en los evangelios leemos en Lucas que Jesús le dan el pergamino de este libro, de este texto, y él lo lee. Y él, cuando lee estas palabras, dice, esto se ha cumplido delante de ustedes. Este es el momento del cumplimiento de esta palabra. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí. Había características en este Mesías, había características en Jesús. Jesús se sometió a la autoridad de Dios. Por eso dice, es el Señor soberano. Y cuando en la Biblia habla, está sobre mí el Espíritu, quiere decir
que Él está bajo la autoridad del Espíritu Santo, está sometido a la autoridad del Espíritu Santo. Y dice el Señor, porque el Señor me ha ungido, o sea que el Cristo trae buenas noticias. Y dice, para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Impresionante, esto se cumple en Jesús. Y la revelación que está teniendo Pedro acerca del Cristo, el Hijo del Dios viviente, es como si le dijera, oh, tú eres el ungido de Dios, el que el cielo vino sobre él, el que todo el poder y la autoridad del cielo vino sobre él. Una autoridad impresionante sobre las tinieblas para anunciar buenas noticias. Tú eres ese Cristo que los profetas estaban hablando en la antigüedad. Eres una realidad para nosotros. Ese será el cimiento de nuestra iglesia, porque entonces serán liberados todos los oprimidos. Los que están en la cárcel serán puestos en libertad, sanados, ¿verdad? Todos los enfermos. Dice, Él me ha enviado para anunciar que los que se lamentan, los que estén en tristeza, ha llegado el favor del Señor. Así es que yo te digo hoy, por medio del Espíritu, que ha llegado el favor de Dios. El tiempo de la injusticia, el tiempo de la tristeza y de la aflicción se acabó. ¿Por qué? Porque tenemos la revelación del Cristo. El Cristo ha sido revelado a esta iglesia y el Espíritu Santo está fluyendo en revelación hacia esta iglesia. Y quiero decirte que Jesús dijo, ustedes harán cosas mayores porque yo voy al Padre. Así es que somos parte del linaje de Jesús. Él hizo que fuéramos parte de su linaje. No fue por ningún mérito, no fue porque algo bueno hayamos hecho. Nadie hizo nada bueno. Sencillamente Él nos amó y por ese amor vino a morir en la cruz por nosotros. Y este mensaje es predicado en todos los lugares. Y por eso yo te exhorto, iglesia, yo te animo a que prediques este mensaje de la salvación. Predícale a las personas. Tenemos un lugar de reunión que es suficiente para reunir, y si se llena ese lugar, abrimos otro horario, pero esta ciudad necesita conocer la salvación de Jesucristo. Háblale a los tuyos, háblale a los que tienes cerca, porque tenemos la revelación del Cristo. Sus vidas van a cambiar, sus historias serán cambiadas, sus destinos serán dirigidos hacia la salvación, hacia el reino, al Cristo de la gloria. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Hechos capítulo 10, verso 37 y 38. Lo que hablábamos en Isaías se cumplió y el libro de los Hechos nos dice una parte muy importante. Hechos 10, 37, la versión amplificada de Reina Valera 2015. Dice el verso 37. Ustedes saben el mensaje que ha sido divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Cuál es este mensaje? 38. Me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y yo imagino Pedro viendo esto diciendo, oh, recuerdo cuando fuimos a Cesarea de Filipos y donde nos reveló Dios que tú eras el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque ya en la práctica, ya en la acción, Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos y sanando a todos los que estaban atrapados en las tinieblas, liberando a los cautivos, abriendo la cárcel, los que estaban en prisiones mentales, prisiones de enfermedades y de cualquier otra cosa que los tenía cautivos, y vino a anunciarle a las personas la salvación, la libertad, la sanidad. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Toda iglesia que tiene esta revelación opera entonces en lo sobrenatural. El Espíritu Santo nos lleva a operar en lo sobrenatural y veremos milagros, estamos viendo milagros, estamos viendo cosas impresionantes que Dios hace porque somos la iglesia fundamentada en la revelación del Cristo.
No solo es la gracia salvadora, la gracia nos salvó, por supuesto, y es por fe para que la gracia opere. Y la gracia solamente es recibir la salvación. Ahora ya la recibimos, pero ahora dice el Señor, a partir de esta gracia, comienza a crecer en esa gracia, comienza a crecer en el conocimiento de Cristo, hasta que Cristo sea revelado, hasta que Cristo esté formado en ti, hasta que Cristo sea una realidad en tu vida. Entonces las puertas, la autoridad de las tinieblas no prevalecerán sobre mi iglesia. Amén. Tenemos la victoria. Y como nos está diciendo aquí la Escritura, Él anduvo haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Ahora te voy a decir algo muy interesante y muy poderoso. El libro de los Hechos de los Apóstoles lo escribió uno de los discípulos de Jesús, Lucas. Y él documenta el mover de la iglesia, una iglesia que tenía el fundamento de la revelación del Cristo. Una iglesia que sabía que había sido salvada por Cristo. Una iglesia que sabía que el estado de Jesús les había sido heredado a ellos. Una iglesia que sabía que toda autoridad y poder les había sido delegado a ellos. Una iglesia que sabía que su identidad estaba en Cristo. Una iglesia que sabía que habían nacido de nuevo. Una iglesia donde se bautizaban por miles y bajaban a las aguas miles, ¿verdad? Se bautizaban y salían en una nueva naturaleza para vivir una nueva vida llena de victoria, llena de lo sobrenatural, llena de milagros. Todo el libro de los Hechos son los milagros, las señales y los prodigios que llevaba a cabo la iglesia que tenía la revelación del Cristo. Hechos fue escrito para dar testimonio de cómo Dios levantó una iglesia de poder llena del Espíritu Santo que abarcaba y se extendía en muchas ciudades de toda Asia Menor y las iglesias se multiplicaban. Este es el tiempo para México, iglesia. Este es el tiempo para nosotros. Gracia y Plenitud ha sido llamada a ser parte de un gran movimiento del Espíritu Santo en esta ciudad y en esta nación. Pero yo les hago un llamado a todos. Sé que muchos están apasionados. Sé que muchos llegan a la iglesia con esa expectativa de crecer, de avanzar, ¿verdad? Y de estar en la reunión presencial. Pero los que no lo han hecho, yo los invito a que lo hagan. No te quedes como un espectador. No seamos los espectadores que estamos viendo pasar las cosas porque nuestros intereses están en otras cosas. Sabes, si tú pones como en primer lugar a Jesús en tu vida, todo lo demás va a funcionar bien. Todo lo que estás buscando, relaciones, familia, dinero, economía, todo eso va a funcionar bien. Así que este es un llamado que Dios nos hace. Cristo es el cimiento de la iglesia, el Cristo revelado. El nivel de revelación que tengas acerca del Cristo es el nivel de victoria que vas a tener sobre las tinieblas. Y si hay algo que todavía no vences, si hay cosas que todavía te están estorbando, que estás viviendo negativamente, cosas, rasgos de tu pasado, actitudes, formas, traumas complejos, todavía la estima está como que golpeándonos, a veces pensamos que no valemos, a veces queremos que nos den un valor las personas o tener dinero para ser valiosos, no sé. Si tú detectas alguna de esas cosas, necesitas entonces entender que tienes que crecer en el conocimiento del Cristo, el Cristo revelado, la medida que tú tengas, el nivel que tú tengas del Cristo, de la revelación del Cristo, será tu nivel de victoria, tu nivel de avance, tu nivel en donde estarás teniendo victoria sobre todas las cosas y estarás prosperando. Amén. Así que si alguien me está escuchando allá este mensaje y nunca había escuchado acerca de el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hoy tú puedes ser parte de la familia de Cristo. Hoy tú puedes ser parte de esto. Hoy comenzaría un tiempo nuevo para tu vida. Dios abre un ciclo nuevo, un ciclo de victoria en tu vida. Y lo único que tienes que hacer es decirle, Señor, perdona mis pecados. Y te reconozco como mi Salvador y te recibo como mi Salvador. Voy a hacer una oración y si quieres acompañarme en esta oración para que sea Cristo tu Salvador. Señor Jesús, hoy descubrí que tú viniste para darnos salvación.
que tú viniste para darnos la victoria sobre muchas cosas, enfermedades, pobreza, maldiciones. Yo no sabía cómo se podía vencer eso, no sabía que estaba en pecado. Hoy entiendo que he estado en pecado porque no te conocía y quiero pedirte que perdones todos mis pecados, los lleves a la cruz del Calvario. Los rindo aquí, rindo toda esa vida pasada. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Enséñame tu palabra, quiero crecer en el conocimiento de quién eres tú, para tener en mi corazón la revelación de quién es mi Dios, quién es mi Salvador. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén, amén.